Hola hackers, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de uno de los casos de fraude financiero y fraude informático más importantes que han ocurrido en el país. En el año 2003 ocurrió uno de los fraudes más importantes y un nombre saltó a la luz por primera vez. Cromwell Galvez. Así que hoy vamos a hablar del millonario fraude financiero e informático que cometió Cromwell Galvez. Comencemos. Tenemos que iniciar justo por conocer el personaje, el autor principal de esta historia. ¿Quién es Cromwell Galvez? Bien, allá por los años 80, ¿sí? Por los años 80, en el año 1988, Cromwell Galvez tenía 21 años. Era un estudiante de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC. Sí, es importante recalcar esto, porque a pesar de que vamos a hablar de un fraude financiero e informático, acompañados de una rica cerveza artesanal, tenemos que entender que Cromwell Galvez no era un informático. Cromwell Galvez era un estudiante de Ingeniería Industrial, con el conocimiento de los procesos, los flujos de la organización en las que trabajaba. Porque Cromwell Galvez cometió este fraude financiero en una de las entidades bancarias más importantes del Perú e importantes de la región de Latinoamérica. Hablamos del banco BBVA, ¿sí? Que a partir de este momento, BBVA Continental, que a partir de este momento lo vamos a llamar solamente el banco, para evitarnos alguna complicación legal que no queremos tener claramente. Así que Cromwell Galvez, en el año 1988, era un estudiante de ingeniería industrial, ingresó a trabajar a esta entidad bancaria. Muy bien, Cromwell se destacaba por ser una persona muy amigable, por ser una persona entradora y por realizar mandados, pedidos, es decir, trabajo extra, sin, digamos que, hacer mucho aspaviento, sin hacer mucho ruido. Era una persona muy cumplidora, quería ascender en el banco. Muy bien, el momento de gloria para Cromwell llegó 5 años después, es decir, en el año 1993, cuando Cromwell ascendió, era un ascenso, a trabajar a una agencia del banco muy relevante e importante por ese entonces. Tienes que entender el contexto, entendamos el contexto. Allá por los años finales de los 80 e inicios de los 90, la situación económica en el país no era la mejor. ¿Sí? Eran otros tiempos sin conexión a internet y conseguir un trabajo en una entidad bancaria era pues una oportunidad única que alguien debería aprovechar. ¿Sí? No era fácil de conseguir un trabajo en una entidad bancaria. De hecho, lo más inteligente en ese momento era pensar en ascender y hacer una carrera profesional en el banco. Es importante mencionar también que Cromwell no culminó la carrera de ingeniería industrial, la dejó a medio camino. Cromwell fue ascendido y llegó a trabajar en una agencia importante del banco, la agencia que está en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En ese entonces, trabajar en esa agencia se consideraba un paso importante, casi un ascenso. 5 años después de haber ingresado, Cromwell ascendió. Muy bien, una vez que Cromwell ascendió, también fue ascendiendo de puestos. En el año 93 ascendió a trabajar en esta agencia del banco. En el 96 fue ascendido a cajero back. En el 97 a jefe de atención. Y en el año 1998 fue ascendido a jefe de gestión operativa. Ya tenía un puesto importante en esta entidad bancaria, en esta agencia. Era jefe de gestión operativa. Muy bien, eso significa que Cromwell, nuestro personaje principal de la historia, de todo este fraude financiero del cual vamos a ir ahondando, había pasado por muchos puestos, se conocía todas las funciones en la entidad bancaria, en la agencia, y conocía todo el proceso. Conocía de qué pies cojeaba la organización. Conocía y tenía todos los accesos. Un punto esencial y crítico para luego cometer el fraude del cual vamos a hablar. Muy bien, entonces tenemos ya descrito a este personaje, Cromwell Galvez, un estudiante de ingeniería industrial, no informático, pero que conocía todo el flujo. A partir de ese momento, en el año 1998, ocurrió
un acontecimiento importante en el banco. En uno de los cierres de caja y haciendo el balance financiero del dinero, había un excedente de $30.000. $30.000 de excedente, que nadie daba razón de este dinero. Es decir, nadie sabía de dónde había llegado, nadie reclamaba el dinero, y por más que Cromwell hizo las averiguaciones y las preguntas correspondientes a todas las personas en el área, nadie dio razón. Absolutamente nadie. Eran $30.000 que sobraban. Muy bien. Cromwell decidió no tocar ese dinero. Dijo, no, este dinero alguien en algún momento lo va a reclamar. No lo voy a tocar. Pero los días pasaban, las semanas transcurrían y el dinero estaba ahí. Así que Cromwell se dio por vencido. La avaricia le jugó una mala pasada y decidió coger de a pocos, por puchos, el dinero. Dijo, hey, si nadie lo reclama, yo me puedo hacer de este dinero, pero no me lo voy a poner a mi cuenta, sería muy evidente. Así que voy a transferirlo a un tercero. Tampoco fue muy brillante su idea, porque transfirió el dinero a la cuenta personal de su madre, la madre de Cromwell. No fue una idea muy buena, ¿verdad? Bueno, pero fue cogiéndolo poco a poco. Primero $1.000, luego otros $2.000, luego $5.000, y nadie reclamaba el dinero. Era dinero que estaba simplemente excedente y iba bien cogiéndolo. Digo, no pasa nada por aquí. Muy bien, así que poco a poco fue trasladando este dinero hasta que, claro, a finales de año se hizo el balance y alguien dijo, faltan $30.000. Y claramente eran los $30.000 que Cromwell Galvez había cogido sin autorización. Para coger este dinero y para moverlo, pues necesitaba ciertos permisos, ciertos privilegios, conocer el flujo. Es allí donde entra toda esta expertise de 10 años de Cromwell trabajando en la entidad bancaria. Hagamos un paréntesis aquí, hagamos un paréntesis. Hasta este punto hemos abordado la historia de Cromwell y cómo comenzó el fraude, pero tenemos que empezar a ingresar insumos de ciberseguridad y de fraude, y para eso nos vamos a apoyar de dos instituciones. Primero, el Ponemon Institute. El Ponemon Institute es un instituto que vela por la seguridad y la privacidad y el manejo de la información, la privacidad de datos. El Ponemon Institute, que te voy a dejar la estadística en la imagen, nos da una estadística brutal e importante. ¿Quiénes son o quiénes representan el principal riesgo de fuga, datos, de información, inadecuado manejo de información dentro de una organización? Para todos aquellos que nos dedicamos a ciberseguridad y para todos aquellos que se dedican a seguridad de información, tienen clara la respuesta, ¿sí? El principal riesgo siempre terminan siendo los usuarios internos. Sí, los usuarios internos, estos usuarios que conocen el flujo, el funcionamiento. Piénsalo por un momento, detente un minuto y piensa, yo me conozco el flujo del sistema, sé qué sistemas son auditados y qué sistemas no son auditados, sé cómo sacarle la vuelta a un flujo importante de la organización. Es probable que sí. ¿Sí? Es más difícil para un atacante externo realizar un ataque por completo si es que no tiene un informante, un usuario interno que de alguna manera conozca cómo funciona todo por dentro. Así que el Ponemon Institute nos da ese dato. Además está la ACFE, que es la asociación que se encuentra o está vigilando todo el tema de fraude. Muy bien, certificadora de fraude. ¿Qué nos dice la ACFE? La ACFE nos dice que hay algunos criterios importantes para cometer fraude. Uno de ellos, claramente, los cumplía Cromwell Galvez. La ACFE nos dice que el fraude es normalmente cometido no por personas que llevan o han ingresado recién a la empresa, sino por las personas que ya tienen un tiempo trabajando en la empresa. De 1 a 5 años es un buen porcentaje de personas, me refiero al tiempo que llevan trabajando, que cometen fraude. ¿Sí? Y además están las personas que tienen más de 10 años trabajando en la empresa. Eso tiene una explicación, claramente. Pues sí, las personas que tienen más de 10 años trabajando son personas totalmente propensas
a cometer un fraude porque conocen todo el flujo. Todo el flujo del sistema. Interesante, ¿verdad? Muy bien, hay más datos que nos da la ACFE y te las comento rápidamente para retomar la historia del fraude. ¿Quiénes cometen? ¿Cuáles son los cargos de las personas que cometen fraude? ¿Son los operarios, los usuarios o empleados de menor nivel? No. De hecho, el fraude es cometido por personas que tienen ya una jefatura, un puesto importante, como en el caso de Cromwell. ¿Sí? Más datos que nos da la ACFE. Normalmente, quienes cometen fraude, mayoritariamente, somos los hombres. Sí, lamentablemente. Hay una estadística que es brutal, 70-30. ¿Sí? Es decir, de cada 10 personas que cometen fraude, 7 son hombres. Jefes, puestos importantes y más de 10 años, un buen tiempo considerable. Todos esos ingredientes, todas estas variables, las cumplía Cromwell Galvez. Así que retomemos la historia. Cromwell entonces, este estudiante de ingeniería industrial, había cogido $30.000 de la entidad bancaria, los había transferido poco a poco a la cuenta de su madre y ya tenía pues los $30.000 que para ese entonces $30.000 servían para mucho. Acuérdate que estamos en el año 1998, ¿sí? Con $30.000 podrías comprarte una casa tranquilamente. En la actualidad eso es inviable, ¿verdad? Pero en ese entonces podías comprar una casa, un departamento y te sobraba dinero. $30.000 valía muchísimo, mucho más de lo que vale ahora. Bueno, hasta ese entonces tenía los $30.000, pero apareció este auditor o este balance general al final de año que decía faltan 30.000. Es decir, se dieron cuenta del desbalance del dinero dentro del banco. Cromwell dijo, ¿y ahora cómo repongo este dinero? ¿Cómo vuelvo a colocarlo en el banco? Ya no tengo los $30.000. Muy bien, es aquí donde el conocimiento del flujo de Cromwell entró en acción. ¿Qué hizo Cromwell? Cromwell cogía de una caja del banco 30.000 y la colocaba en la otra caja. Y de tal manera que cuando el auditor decía, faltan 30.000, acá está. Siempre estuvo por ahí, ya lo cuadramos, acá están los 30.000. Pero ahora tenía un problema, en la otra caja faltaban 30.000. ¿Sí? Entonces, luego, después de la revisión del auditor, volvía a coger 30.000 y los llevaba a la primera caja. Y era un círculo vicioso del cual no salía. ¿Sí? La explicación financiera es mucho más compleja, de hecho está descrita en este libro, que se llama Lima Freak. Hay un capítulo exclusivamente dedicado a la historia de Cromwell, que de pronto ustedes deberían leer, yo lo he leído claramente. Y Cromwell lo que hizo fue sacar de una caja, mover el dinero a otra caja y luego repetía la operación. Un círculo vicioso del cual nunca salía. Para que este círculo vicioso se pudiera concretar sin ningún problema, Cromwell notó, con su experiencia y con el tiempo que tenía, que el auditor o la persona que revisaba los controles, pues lo que hacía era revisar las cajas en diferentes horarios. Vamos, la primera caja la revisaba en la mañana, imaginemos a las 10 de la mañana, y la segunda caja a las 4 o 5 de la tarde. De tal manera que tenía esa oportunidad de ir moviendo el dinero entre cajas y con estos tiempos, estos intervalos de entre la revisión del auditor, pues nunca se daba cuenta. Nunca se daba cuenta. Es aquí donde Cromwell encontró la fórmula mágica para cometer el fraude que ya había comenzado pero que iba a terminar por agravarse. Había encontrado una fórmula para defraudar, para sacar dinero del banco y que nunca se dieran cuenta. Este círculo vicioso no era detectado por nadie. Es evidente que para poder hacer este fraude y este círculo, esta fórmula que había encontrado para casi hacerse millonario, pues necesitaba accesos al sistema, necesitaba los permisos necesarios, necesitaba conocer el flujo. Y aunque a pesar de que Cromwell siempre se argumentó que él era el único que cometía el fraude, hay una sección del libro donde explican que habían de alguna manera por lo menos 2 empleados más enterados del fraude cometido por Cromwell. Muy bien, Cromwell entonces encontró la fórmula para sacar dinero. A partir de este punto, Cromwell empezó a llevar una vida que no iba acorde a sus ingresos, a su salario. Cuentan que Cromwell tenía un equipo de fútbol
Imagínate, un equipo de fútbol. Sí, en segunda división o en la Copa Perú, que son torneos, digamos que paralelos al torneo principal de fútbol peruano, pero tenía un equipo de fútbol, se dio el lujo de poder tener un equipo de fútbol. Y además prestaba dinero a sus amigos. Era una persona muy desprendida, dadivosa, cariñosa, que daba dinero, préstamos a terceros cuando de pronto estos necesitaban un préstamo rápido o no calificaban bajo el criterio de riesgos de la entidad bancaria. En palabras de Cromwell, él se convirtió en un banco paralelo. Sacaba dinero del banco y prestaba dinero a sus amigos con el solo hecho y la sola, digamos, confianza de su palabra. Era un banco paralelo y era un banco muy, muy generoso. Empezó a sacar dinero y empezó a llevar una vida totalmente discrepante al estilo, al salario que él recibía, al dinero que recibía mensualmente. Todo iba viento en popa para Cromwell, que en su mente pensaba en algún momento detenerse y reponer poco a poco el dinero, aunque esto se iba haciendo una bola de nieve, hasta que llegó un momento quiebre en la historia. Este momento quiebre en la historia está asociado ya a mujeres. Es por eso que esta historia, si la revisas en videos de YouTube, en posts, en blogs que hay todavía en internet, pues es una historia libidinosa, lujuriosa, porque en cierto punto de la historia aparecen mujeres y vedettes. Y estas mujeres y vedettes van a terminar por culminar y derrumbar este castillo de naipes que había armado Cromwell Galvez. Allá por el año 2002, el banco, ya saben de qué banco estamos hablando, decidió traer una modelo internacional, Valeria Massa, si es que la memoria no me falla. Está buena la cerveza. Es una buena cerveza artesanal. Bueno, Valeria Massa vino a publicitar una nueva tarjeta de crédito en el Perú. Esa tarjeta de crédito, pues obviamente era una tarjeta exclusiva. Todo el mundo moría por esta tarjeta de crédito. Valeria Massa, pues con su belleza, hacía todavía más atractiva la tarjeta. Hay un estudio interesante que muestra que los hombres, en la combinación de dinero y chicas bellas, pues termina por nublar la cabeza de cualquier hombre. Bueno, vino Valeria Massa y las tarjetas empezaron a ser muy, muy solicitadas. Una vedette del momento, que se llama Marta Chuquipiondo, más conocida como la Mujer Boa, cuya principal gracia y característica era danzar, bailar con una boa alrededor del cuello y con prendas muy diminutas, quiso esa tarjeta. Así que postuló, fue al banco, dijo quiero esa tarjeta y el banco se lo negó. Le dijo, mira, discúlpanos, pero no calificas para que yo te pueda dar esa tarjeta. Apenada, triste, decidió contactar a un empleado directamente a un empleado del banco. Y le habían dicho que había un empleado muy generoso, muy dadivoso, muy sonriente él, y que podía ayudarle. ¿Quién era este empleado? Cromwell Galvez. Así que la Mujer Boa, o Marta Chuquipiondo, conversó con Cromwell Galvez y le dijo, Cromwell, estoy dispuesta a todo, absolutamente a todo, por la tarjeta de crédito. Si tú me das la tarjeta de crédito, yo sabré cómo recompensarte. ¿Te imaginas las palabras de una chica que en ese entonces era mediática, que bailaba semidesnuda, que era casi una estrella de la farándula limeña? Pues Cromwell, ni tonto ni perezoso, para él suprimió algunos controles más del banco y le otorgó a nombre del banco la tarjeta de crédito. Ese fue el punto de inicio para el declive de la historia de Cromwell. Obviamente, la Mujer Boa le había prometido algunas concesiones, besos y caricias a cambio de la tarjeta, que según en palabras de Cromwell, fueron cumplidas. Está también de más decirlo porque este post es de ciberseguridad y de fraude financiero y fraude informático, que todavía estos encuentros, digamos que no subidos de tono, están todavía en las páginas pornográficas. Así que podrías buscarlos. Bueno,
fue el inicio del declive, porque a partir de ese punto Cromwell empezó a frecuentar vedettes y modelos del momento de la farándula local y empezó a hacerles préstamos de dinero bajo la fórmula mágica que había encontrado. Esa fórmula que le permitía sacar dinero de una caja, moverla a otra y que pues nunca iba a ser descubierto. Cuentan que Cromwell no podía salir de vacaciones. Cuentan que Cromwell no podía salir de vacaciones, o que en todo caso sus vacaciones eran muy extrañas. Que en la mañana, a pesar de que estaba de vacaciones, él iba a la agencia bancaria porque tenía que sacar dinero de una caja, entrar al sistema, colocar las credenciales, tener los privilegios y permisos y moverlo a otra caja. Y por la tarde iba también a la entidad bancaria y también hacía la misma operación, a pesar de que estaba de vacaciones. La gente creía al inicio que Cromwell era una persona que extrañaba mucho o que tenía muy buenos amigos, pero realmente ya sabíamos qué estaba haciendo. Bueno, Cromwell entonces no podía salir de vacaciones, tenía unas vacaciones muy extrañas, y para la gente que estaba alrededor de él sabía pues que era una persona que vivía a un ritmo de vida increíble. Salía, tenía noches donde se perdía, lujuriosas, libidinosas, acompañado de las vedettes del momento y despilfarraba dinero de manera brutal. Muchos de esos encuentros lujuriosos han terminado en internet. Han terminado en internet en páginas pornográficas. A pesar de que este ritmo iba medianamente bien y que nadie había descubierto, al menos nadie formalmente había descubierto el fraude, la historia comenzó a derrumbarse, ahora sí, en su parte final, porque el defraudador fue timado. Fue víctima, embaucado por un otro atacante, digamos, o por un estafador. Sí, en el año 2003, ¿sí?, apareció en la entidad bancaria un estafador con un cheque bancario a nombre de Telefónica y que quería cobrar este dinero. Una vez más, Cromwell, en su papel de jefe generoso, digamos que no cumplió con la rigurosidad, con los controles de seguridad que deberían cumplirse para poder cobrar un cheque. Si alguna vez ustedes han cobrado un cheque, tienen que saber que es una cosa, la verdad, medianamente complicada. Porque basta con que algún detalle en el cheque no esté, digamos que, fácilmente verificable o no tenga las mismas características para que el cheque no pueda ser cobrado. Por ejemplo, yo alguna vez he querido cobrar un cheque y porque la firma de la persona que emitía el cheque y la firma que estaba registrada en los registros públicos no era exactamente la misma, no he podido cobrar el cheque. Y eso que nunca firmamos igual, ¿verdad? Siempre tenía alguna diferencia. Tiene que ser igual. También hacen llamadas telefónicas, verifican que realmente la persona ha firmado el cheque. Hay muchos controles de seguridad. Cromwell, en su puesto de jefatura, decidió minimizar estos controles como un favor que le hacía a este personaje, a esta persona que venía en nombre de Telefónica, y pudo cobrar el dinero. Resulta que era un estafador. Meses después, en el año 2003, Telefónica pidió explicaciones por el dinero ausente y dijeron que había pues sido cobrado por un cheque por una persona y dijeron: nosotros nunca hemos mandado este cheque, ¿cómo es posible que no hayan hecho las verificaciones del caso? Se hizo la investigación correspondiente y Cromwell salió responsable y culpable de este cheque cobrado, de esta estafa realizada por otra persona. Así que el estafador, el defraudador, fue estafado. Ironías de la vida, ¿verdad? Ironías. Así que Cromwell fue despedido. Fue despedido. Y como sabrán, al ser despedido y al no poder ingresar más a la entidad bancaria, pues bueno, ya no podía seguir con el flujo y el círculo vicioso de mover dinero a otro lado, a otra caja. Se habla de por lo menos un fraude de $2 millones. 2 millones de dólares. Aunque algunas noticias y posts y blogs en internet hablan de mucho más de 2 millones. Inclusive hasta 10 millones aproximadamente. Pero por lo menos 2 millones. Y más de 200 o 300 operaciones, transacciones informáticas no autorizadas. Que nadie había notado. Sí.
Como comprenderán, en el año 2003, yo todavía, creo que en el año 2003 recién terminaba el colegio, me enteré de esta noticia por el morbo que generó en todos los medios. No se imaginan cómo salían en los periódicos, en los diarios, en la televisión, que un empleado del banco pues había acostado con todas las vedettes del momento, porque fueron muchas con las que tuvo alguna relación, y que sus videos andaban sueltos por no iba a decir por internet, porque en ese entonces el internet no era masivo como ahora, pero andaban por ahí sueltos, dando vueltas. Así que yo me enteré en ese entonces de la noticia por el morbo, pero desconozco cuáles eran los controles de seguridad. Definitivamente muchos controles de seguridad fueron de alguna forma burlados, ¿verdad? Muchos permisos no fueron debidamente auditados. Y bueno, no conozco las sanciones, pero alguna sanción es probablemente que haya tenido esta entidad bancaria. Cromwell fue condenado, señores. Cromwell fue condenado. Fue condenado por hurto agravado y apropiación ilícita. Eso fue exactamente. Y fue condenado a 8 años de prisión. Así que, en el año 2003, julio del año 2003, la historia de Cromwell se vio expuesta a los medios y se acabó. Como comprenderán, el banco tiene un plan de gestión de crisis, un manejo de crisis, y le dijo a Cromwell: Cromwell, te vamos a dar una oportunidad. Antes de que todo esto salga en televisión, antes de que tu nombre sea manoseado y se vea expuesto, te vamos a ayudar, pero tú también nos vas a ayudar. Devuélvenos el dinero. Si tú nos devuelves el dinero, esto no ocurrió, no pasó. Al estilo de la justicia norteamericana, ¿verdad? Al estilo Julian Assange. Bueno, Cromwell cogió el teléfono, empezó a hacer las llamadas correspondientes a todos los amigos que les había prestado el dinero, a todas las vedettes que le había prestado el dinero y que en algún momento habían prometido devolvérselo, pero nadie contestó del otro lado. Los amigos no eran amigos, se desaparecieron por completo. Es allí donde Cromwell se dio cuenta que realmente se habían aprovechado de él. Y millones de dólares habían sido robados. Como les dije, Cromwell fue condenado a 8 años, pero salió en libertad a los 3 años. Salió en libertad solo en 3 años. Debe tener un muy buen abogado. Cromwell se ha dedicado a dar diversas, entrevistas y ha salido en muchos videos en YouTube, pueden buscarlo. Y es tratado hasta la actualidad, hasta hoy, 2024, como casi un ídolo, una estrella de rock, ¿sí? Venden la historia como el personaje poco agraciado que pudo cumplir sus fantasías sexuales y sus fantasías más bajas robando dinero del banco. Es un ídolo, es una estrella, es una especie de Robin Hood, ¿sí? Así que se encarga todavía en la actualidad de dar entrevistas y es tratado con mucho cariño, con mucha displicencia, ¿sí? Mucha displicencia. Así que Cromwell estuvo 3 años en prisión. Cuentan en el libro, en Lima Freak, una vez más, ¿sí?, que pues Cromwell fue jefe del pabellón y veía todos los temas financieros en la prisión. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Y que pues en la actualidad tiene su cuenta en LinkedIn y ofrece asesoría financiera. A mí me gustaría recibir asesoría financiera de Cromwell. Me parece por lo menos interesante. Pero bueno, como sabrán, conseguir empleo para una persona que ha estado en prisión es muy complicada. Cuenta también que en la actualidad ninguna entidad bancaria les quiere otorgar algún préstamo o algún beneficio bancario. Está vetado. Está en la lista negra de todas las entidades bancarias. Ni modo. Ni modo. Pero bueno, redondeemos y terminemos la historia. Cromwell entonces fue descubierto, estuvo en prisión 3 años de las 8 que en realidad fue condenado. Y el banco pues se vio afectado, su imagen se vio afectada. De manera temporal al menos, de manera temporal. Pero tenemos que entender que pues Cromwell logró burlar muchos de los controles que inclusive la ACFE normalmente sugiere que revisemos en las organizaciones. Y el Ponemon Institute también pues nos recuerda una vez más que el principal riesgo, el principal atacante siempre es el usuario interno. ¿Qué les pareció la historia, hackers?
Busquen los videos de Cromwell, son muy interesantes. Y no hablo de los videos pornográficos, hablo de los videos de las entrevistas que da. De hecho, Juliana Oxenford lo entrevistó. Es una historia un poco morbosa. Si es que aún te da curiosidad saber un poco más de Cromwell Galvez, revisa los videos en YouTube, te vas a llevar una agradable sorpresa. Bien, hackers, espero que les haya gustado la historia, pero antes de terminar quería preguntarles cuál puede ser el siguiente podcast que podemos hacer. Tengo en mente realizar un podcast, una historia sobre el caso Ariza. El caso Ariza es uno de los casos más importantes de robo, hurto de información y ciberespionaje entre ejércitos peruano y chileno, que está para contarlo. Es muy interesante la historia. Y por otro lado está la historia de un eventual hacker o un eventual distribuidor también de pornografía infantil, acusado por el FBI, pero que fue capturado en Perú, pero que todo se debió a una confusión porque la policía peruana no hizo bien su trabajo, o al menos eso es lo que parece ser. Déjame en los comentarios cuál de la siguiente historia te gustaría escuchar. Hackers, que estén bien. Hasta luego.